Ok, entonces vamos a empezar. Estos ejercicios están en la guía, ya en la parte de tratamiento de datos cinéticos. Ahora, como van a poder ver ahora, solamente es hacer un paso más de todo lo que ya hemos avanzado. Vamos a comenzar con el número 1 de tratamiento de datos cinéticos. Dice, se estudió la siguiente reacción en fase gaseosa a 29 grados centígrados al observar el cambio de la presión en función del tiempo en un recipiente a volumen constante. Nos da una ecuación estequiométrica y nos dice determinar el orden de la reacción y la constante de velocidad, con base en los siguientes datos. Y como pueden observar, nos da una tabla de datos que está en función del tiempo, en segundos, y la presión total en milímetros de mercurio. Ya. Ahora vamos a sacar la mayor cantidad de datos posibles. Nos dice que estamos en un estado gaseoso. Vamos a trabajar con gases, así que directamente es con presiones, como pueden ver también en sus datos. Todo se trabaja con presiones. También nos dice que vamos a trabajar a volumen constante. Como les mencionaba en su primer parcial, vamos a trabajar todos los ejercicios a volumen constante. Está bien aquí que nos diga. Y como pueden observar, aquí tenemos una ecuación estequiométrica. Todas las ecuaciones estequiométricas tienen que ser homogéneas y también tienen que estar bien igualadas, ¿sí? Si es que les dieran, como está aquí, un compuesto, ustedes tienen que verificar que esté bien igualado y en función de esa ecuación trabajar. Ahora, nos pide encontrar el orden de la reacción y la constante de velocidad. En pocas palabras, nos está pidiendo encontrar la ecuación cinética, porque como ustedes saben, la ecuación cinética depende de una constante en valor numérico y un orden, que también es un valor numérico. Ahora. Ya, yo he verificado que la ecuación es homogénea y está bien igualada, así que yo le voy a cambiar directamente a todo este compuesto y yo lo voy a llamar A y todo este compuesto B. Voy a trabajar con esta ecuación estequiométrica que es mucho más corta. Ahora, como ustedes saben, empezamos de esta forma. La ecuación cinética o ecuación de velocidad para el símbolo negativo en función del reactivo. La velocidad de reacción es igual a la constante por el producto de los reactivos. En este caso solo hay un reactivo. Elevado al orden. Elevado a la n. Listo. Como siguiente paso, yo cambio esta ecuación por su igualdad o su equivalente diferencial, que sería menos el diferencia de la presión de A respecto del tiempo. Y le igualamos el término que está al lado. Igual a la constante por la presión de A a la n. Hasta aquí ya hemos verificado cuál es el reactivo con el que estamos trabajando. Estamos trabajando a volumen constante y con gases. Ahora, cuando trabajamos con gases, nosotros lo que siempre tenemos que hacer es hacer un paso más y llevarlo a conversión. Porque cuando se trabaja con gases, nosotros trabajamos tanto con el reactivo como con el producto que estamos formando, así que va a llegar a cambiar. Nosotros procedemos para eso a hacer un balance. Como pueden ver, esa es la ecuación estequiométrica que me han dado. Hago mi balance en un tiempo inicial, en un tiempo igual a 0, voy a tener una presión de A sub 0. Para un tiempo mayor a 0 va a reaccionar una parte, un X de A. En el otro lado, para B, se va a formar. Y al final, mi presión final va a ser la presión de A sub 0, 1 menos X de A. Y para el caso de la presión de B, va a ser 2 veces la presión de A sub 0, X de A. Aquí lo he copiado. Esta es la presión final de A y la presión final de B. Para el caso de la presión de A, como tengo un diferencial aquí en función de esa variable, yo tengo que diferenciar. Hago un paso más y diferencio ambos términos. Y me va a quedar el diferencial de la presión de A igual a menos la presión de sub 0 diferencial X de A. Listo, aquí tengo las ecuaciones con las que voy a reemplazar y llevarlo todo a conversión. Ahora, antes de hacer eso, cuando trabajamos con gases, nosotros siempre vamos a trabajar en función de la presión total. Y eso también depende de los datos. Como han visto, la tablita está en función de la presión total. Como les decía, como se usa la ley de Dalton, que es la suma de las presiones parciales, nosotros podemos sacar directamente esta ecuación, que es la suma de las presiones finales. Esta es la presión total final.
la presión final de A y la presión final de B. A esta ecuación yo le voy a reemplazar las dos ecuaciones de presión final parcial que he hallado. ¿Y esto para qué? Lo que yo quiero encontrar es una relación de la conversión con la presión total. De esa forma yo voy a poder encontrar una columna más que va a ser más fácil que yo pueda realizar las regresiones lineales. ¿Y eso por qué? A ver, vamos a revisar una vez más la tablita que nos han dado. Como pueden observar, aquí el tiempo casi nunca es un problema. Nos pueden dar tiempo o tiempo de vida media, no hay ningún problema, eso no va a cambiar. Lo que siempre va a llegar a cambiar es esto. Puede ser presión de A sub 0, presión total como está aquí. Entonces lo que yo tengo que hacer es tratar de encontrar una relación para yo poder trabajar con esto. Y como está en función de la presión total, yo puedo hacer un paso más y también llevarlo esto a conversión. Por tal motivo yo estoy trabajando con esta ecuación, que es la suma de las presiones parciales finales, y reemplazándolas, como pueden observar, aquí ya está en función de la conversión. Entonces, con esta ecuación yo voy a poder relacionar la presión total que me han dado en la tabla de datos y llevarla todo a conversión cuando despeje esta variable. Porque la presión de A sub 0 es dato, es un valor. En cambio, la presión total es algo que está variando, al igual que la conversión. Ya, esto lo vamos a usar más adelante. Listo. Hemos llegado hasta esta parte, hemos hecho el balance, ahora vamos a proceder a reemplazar con las ecuaciones que hemos hallado. El diferencial de la presión de A, reemplazamos, y la presión de A. Como pueden observar, me queda esta ecuación, presión de sub 0, diferencial x de A respecto del tiempo, igual a la constante por todo este término, presión de sub 0, 1 menos x de A, todo elevado a la n. Ahora, si yo voy a la presión de sub 0, lo paso a dividir por bases iguales, puede subir arriba y me va a quedar el orden menos 1, 1 menos x de n. Listo. Ahora, ¿cómo se trabaja con tratamiento de datos cinéticos? Nosotros para este primer parcial vamos a aplicar el método integral. El método integral consiste en que vamos a suponer un orden. Aquí, como pueden observar, hemos llegado a esta ecuación. Está en función de las variables con las que vamos a trabajar, la conversión y el tiempo. Ahora, lo que necesitamos para poder integrar es el orden. Por eso vamos a usar este método. El método integral, como tal, lo que hace es suponer órdenes. Por ejemplo, nosotros vamos a empezar con un orden 0. Yo voy a reemplazar 0 al valor de n, y esto ya va a tener todo un valor, y lo voy a proceder a integrar. Luego, lo que tengo que hacer es hallar la regresión lineal de la ecuación que he encontrado y ver cuánto es su correlación. Luego hago lo mismo con un orden 1, con un orden 2, con un orden 3, hasta verificar que mi correlación sea lo más cercano al 0,999. Y me doy cuenta cuando ya aumento un orden y ese valor baja. Entonces ya encontré el valor. Entonces, aquí por ejemplo, esta es la ecuación. He reemplazado el valor del orden 0 y me ha quedado esta ecuación. Lo que queda entonces es integrar. Como aquí tenemos una ecuación diferencial, integramos. A un lado están las variables de la conversión y al otro lado el tiempo. Los límites de 0 x de A, el tiempo de 0 a tiempo t. Integrando, hallo esta ecuación. X de A es igual a la constante sobre la presión de sub 0 por el tiempo. Ahora, como pueden observar, todas las ecuaciones que vamos a hallar son ecuaciones lineales, así que directamente le aplicamos la regresión lineal. El valor de x de A va a ser y el valor del tiempo va a ser x. Y nosotros vamos a poder encontrar de esta forma la constante. Si tuviéramos una buena regresión, nosotros sabríamos que para un orden 0, su constante es tantos, y esa sería la ecuación cinética. Pero eso hay que verificar. Entonces, primero empezamos con un orden 0. Y hallamos el valor. Aquí está. Como les decía al principio, antes de proceder a la regresión lineal, nosotros tenemos que trabajar un poco con los datos. Por ejemplo, esto
es lo que nos daba el ejercicio. La tablita en función del tiempo y la presión total. Nosotros como presión total no lo podemos trabajar. Sí o sí tenemos que relacionarlo con una de nuestras variables de las ecuaciones. Por ejemplo, la conversión. Y ya les había dicho cómo se halla esta ecuación. Simplemente es la suma de las presiones parciales finales. Reemplazando su valor, aquí tenemos la conversión y lo único que se hace es despejar. Me va a quedar la conversión que es igual a la presión total menos la presión A sub 0 sobre la presión A sub 0. Listo. De esta forma voy a hallar la conversión, una tablita de conversión. Entonces mis variables para mi regresión van a ser directamente tiempo y conversión. Ya no la presión total. Listo. Ahora eso sí o sí tienen que hacerlo porque esta es la tablita con la que van a trabajar. Y ahora sí reemplazo. Ya habíamos reemplazado para un orden 0 y nos ha dado esta ecuación lineal a la que tenemos que aplicar la regresión lineal. Y su regresión me sale 0.978. Es una buena regresión, sin embargo tengo que verificar si es la mejor regresión que hay. Por tal motivo yo tengo que aumentar el orden. He empezado con 0, ahora lo que me queda es continuar y con el otro valor que sería con un orden 1. Con un orden 1 entro a la ecuación anterior que ya había mencionado, reemplazo el orden en 1, me va a dar un valor numérico, voy a obtener esta ecuación, a la cual voy a integrar, porque es una ecuación diferencial, y me va a dar una ecuación ya integrada, como pueden ver acá. Entonces, esta ecuación lineal, yo le voy a aplicar la regresión lineal, y esto es x, y esto es, perdón. Este va a ser el valor de y, este va a ser el valor de x, ¿sí? Todo este término está en función de la conversión, es y, y, y el tiempo directamente es x. Aplicando la regresión lineal, me sale un valor de 0.9999. Es una muy buena regresión lineal. Y se podría decir que es la mejor. Para yo poder decir eso, tengo que comprobar. Entonces voy a hacer un valor más. Voy a aumentar el orden para un orden 2. Y lo que hago entonces es integrar esta ecuación con un orden 2. Integrando la ecuación con un orden 2, me va a salir esta ecuación lineal. De la misma forma, todo este valor va a ser y este valor va a ser x. Y esta va a ser su pendiente. Como pueden observar, cuando hagamos esto, le apliquemos la regresión lineal y volvamos a obtener otro valor. Nos fijamos y es un 0.9991. Es buena, pero ya se nota que ha bajado. La anterior es 999. Entonces ya he identificado el orden de esta reacción. Es en un orden 1, porque es la mejor regresión con la que trabajo. Y lo siguiente que hago es encontrar los demás valores. Ya sé que es de orden 0.999. Cuando haga la regresión lineal también me va a dar el valor de las constantes de regresión y encuentro, por ejemplo, todo este término, como ya mencionaba, era y. Este valor del tiempo es x. Y este valor, si quieren, lo pueden llamar m o b. La ecuación es esta. Y es igual a más bx. Entonces, la constante de regresión en este caso, b va a ser el valor de la constante. En esta ecuación, a es igual a 0, así que no hay ningún problema. De esta forma, hallo el valor de la constante b, porque necesito saber cuál es mi constante, y listo. Lo que me queda es entonces mencionar la constante de regresión y el orden en el cual se encuentra la ecuación cinética. Aquí tenemos un orden 1 y la constante es 1.08 por 10 a la menos 3. Y siempre van a colocar las unidades. Como es de orden 1, directamente yo sé que es 1 sobre segundo. ¿Sí? Como aplicábamos la fórmula. Y lo siguiente que hago es anotarlo completo en valores numéricos. Velocidad de reacción,
la constante valor numérico, la presión de A y el orden es 1, así que no lo notamos. Bueno, de esta forma consiste en realizar el tratamiento de datos cinéticos. Como pueden observar, en este tipo de ejercicios no nos dan el orden. Como no nos dan el orden, tenemos que hallarlo. Y ya, por ende, llegamos a hallar la constante y las demás variables. Ahora, en sus tablitas, cuando les den sus ejercicios, siempre tienen que identificar varias cosas de su tabla. Por ejemplo, en este caso nos dijeron que es presión total. Pudieron haberlos no dicho. ¿Y cómo nos damos cuenta que es la presión total? La presión total siempre va a ir en aumento. Si fuera la presión de A, simplemente la presión de reactivo, como todo reactivo, a medida que pasa el tiempo se va a ir consumiendo, así que debería ir decreciendo. En este caso, como pueden observar, está aumentando. Es 15.76, aumenta el tiempo, es 18.88, a mayor tiempo va aumentando. Se puede observar esto. Entonces, sí, esta es la presión total. Siempre va a ocurrir de esa forma. Si les dieran una presión de A, esto debería ir disminuyendo. Entonces, a ver, aquí hemos aplicado todo. Yo les recomiendo que cuando hagan este tipo de ejercicios, cuando les den tablas de datos, como pueden observar, es lo más larguito, colocar, suponer un orden, integrar la ecuación, hallar la regresión. Eso se hace para cada orden. Y hasta que encuentres el valor correcto, recién tienes tu respuesta. Y hasta esto, si es que usan su calculadora, van a hacerlo 3 veces. Van a meter todos los datos de nuevo. Es mejor hacerlo esto con una hoja de cálculo. Como ustedes van a dar un examen virtual, podrían hacerlo de esta forma, por ejemplo. Creo que se puede ver mi Excel. Ya. Nosotros hemos llegado a esta ecuación, si se acuerdan. Es el diferencial x de a respecto del tiempo, la constante de presión a sub 0, n menos 1, 1 menos x de a al n. ¿Sí? Hemos trabajado con esta ecuación. A esta le hemos supuesto el orden y la ecuación con la que voy a trabajar es esta. Y lo mismo para las demás. Un orden 1 y esta es la ecuación que integra y es la ecuación final. Para un orden 2, esta es su ecuación final. Y además, esto es diferente para cada ejercicio. La conversión respecto de la presión total, esta es una ecuación única de cada ejercicio porque, por ejemplo, en nuestro ejercicio directamente había un reactivo y un producto. En otros ejercicios podría haber un reactivo y 2 productos, o 2 reactivos y 2 productos, o 2 reactivos y un producto. Entonces, eso va a hacer que varíe completamente esta ecuación. ¿Sí? Esto es lo único que va a cambiar, así que van a tener cuidado con eso. Pero si ustedes llegaran a trabajar con esta ecuación, siempre van a llegar a integrar de esta forma. Cuando se pone un orden 0, siempre van a hallar este valor. Cuando integren con un orden 1, van a encontrar esto. Ya, entonces lo que es más rápido de hacer es tener tu tablita en Excel, copiar los datos que te dan, X del tiempo, la presión total. Como es presión total, siempre voy a hacer un paso más y voy a llevarlo a la conversión. Y como segundo paso, yo ya voy a trabajar directamente con los valores de X y Y. Ya, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, este es para un orden 0. Para un orden 0 yo sé que mi Y es simplemente X de A y mi X es el tiempo. Entonces el tiempo no pasa nada. Vamos a trabajarlo como está. Y la X de A, yo aquí lo he copiado directamente. Todos los valores de esta columna son iguales. Y yo he hallado la correlación de estos valores. Está este valor de X y Y. Y me ha salido esta correlación que es 0.9788. ¿Cómo está en el ejercicio? Lo van a poder comprobar. Ahora aumento el orden y yo sé que mi Y es el neperiano de 1 menos X de A. Eso lo cambio. Esta fórmula lo meto a esta columna y todo esto va a ser el valor de Y. Y el valor de X, como pueden observar, nunca cambia. Hallo la correlación y aquí me sale que es 0.99996. Para comprobar, tengo que ver que el siguiente punto vaya a disminuir. Entonces,
hallo con un orden más. Y yo sé que mi y es 1 sobre 1 menos x de a. Entonces, hallo el valor de esa columna. Todo esto va a ser mi y todo este x. Hallo su correlación y como pueden observar es 0.99114. Ha bajado y mi orden o mi correlación sería en un orden 1, la mejor regresión para este ejercicio. Les recomiendo que hagan esto, así no van a estar metiendo datos a cada rato. Y después salen las constantes, que creo que lo más fácil es hallar directamente gráficamente. Una vez que encuentran el orden, aplican, le agregan o insertan una gráfica y ya pueden observar que el valor es 0.0011 o 1.1 por 10 a la menos 3. Como está en el ejercicio. Aquí está 1.08 por 10 a la menos 3, pero el otro es 1.1 por 10 a la menos 3. Es casi lo mismo. Puede variarle por decimales la constante, pero después no puede variar más. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a otro ejercicio. A ver, en el número 4 están todos esos ejercicios en la guía. Dice, en la siguiente tabla se muestran los datos cinéticos a 25 grados centígrados para la conversión del bromuro de terbutilo a alcohol terbutílico en un disolvente al 90% de acetona y 10% de agua. Y nos da una ecuación estequiométrica y nos da una tablita que está en función del tiempo y la concentración. Como pueden observar, esta es la concentración del reactivo. Esta es la misma ecuación. Ahí. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es proceder a sacar los datos posibles. Mi tablita es en función de la concentración del reactivo y el tiempo. Puedo trabajar directamente como está. Me fijo en la ecuación. Como condición aquí me da esta ecuación. El agua no puede considerarse como un reactivo, así que simplemente lo descarto de esta ecuación. De esta forma se resuelve este ejercicio. Generalmente entre exámenes, si observan que tienen agua, simplemente lo descartan. Como pueden observar, cuando tenemos dos reactivos, eso hace que se complique, así que este ejercicio se resolvía de esta forma. Ya lo volvía simplemente un reactivo A. Aquí tengo B, este otro valor, y C. Ahora, como datos simplemente tengo el tiempo. Sé que estamos trabajando con líquidos, así que directamente voy a pasar eso. Esta es la velocidad de reacción del reactivo A igual a la constante del producto de los reactivos. Esto es orden a la n. Cambio este valor por la condición a volumen constante. Como estamos trabajando con líquidos, es concentraciones. Va a ser menos el diferencial de la concentración de A respecto del tiempo. Igual a la constante por la concentración a la n. Listo. Ahora yo puedo trabajar directamente desde acá. Como necesito saber cuál es el orden y tengo una tabla de datos, aplico el método integral. Ahora, mi tablita está en función de la concentración del reactivo. Y esta es la variable de concentración del reactivo, o sea, concentración de A. Como ya están en las mismas variables, yo puedo trabajarlo directamente así, sin tener que llevarlo a conversión. Entonces, voy a empezar a aplicar el método. Voy a suponer un orden de 0. Reemplazo en la ecuación, reemplazando, integrando, hallando la ecuación lineal. Le aplico una regresión. Para un orden 0, la ecuación lineal que me ha salido es la concentración de A igual a la concentración A sub 0 menos la constante por el tiempo. Todo este valor es Y y esto es, el tiempo es X. Le aplico la regresión lineal y me sale 0.976. Es una buena regresión, tengo que verificar si es la mejor. Entonces aumento un orden. Para un orden 1, a la misma ecuación le reemplazo el valor de 1 en el orden.
Lo he reemplazado, procedo a integrar, hallo la ecuación lineal a la que le voy a aplicar la regresión. Todo este valor es y, este valor es x, y la regresión me sale 0.997. Es mejor que la anterior, pero tengo que verificar una vez más si es la correcta. Y la siguiente tendría que ser menor para decir que esta es la correcta. Entonces aumento el orden. Para un orden 2, la ecuación es la siguiente. Integro, esa es la ecuación lineal a la que voy a aplicar regresión. Todo este valor es y ese valor es x. Y me fijo su regresión y me sale 0.98. Sí, es más bajo que el anterior. Entonces, he llegado a comprobar que mi mejor regresión es con un orden 1. Entonces, esa es la respuesta. Este ha sido más corto porque cuando tienen ejercicios que son líquidos, siempre van a ser más cortos. El problema de los gases es que hay que sí o sí llevarlos a conversión, y si es que tienen presiones totales, hay que encontrar la ecuación que relacione estas dos variables. Entonces, como ya he identificado cuál es mi orden, hallo la constante, coloco su valor, perdón, sus unidades, sí o sí colocan sus unidades. No vale el ejercicio cuando lo revisa el ingeniero si no ponen unidades. Y después este valor. La ecuación cinética, aquí colocando el valor numérico de la constante, de la variable y el orden con el que está trabajando. En este caso es 1, así que no se coloca. Ya, como pueden ver, aquí igual le preparé en un Excel. Aquí tenemos la ecuación con la que hemos trabajado. Para un orden 0, su ecuación iba a ser esta. Orden 1, al final de integrar, salía esto. Y orden 2, este valor. Como pueden ver, aquí hay una mayor cantidad de datos, así que es más conveniente hacerlo en Excel. Entonces copio, este es el valor del tiempo y esta es la concentración a sub 0. Ahora, el tiempo no va a cambiar, siempre va a ser X, así que no hago una columna para este. Para los valores de Y, sí. Ahora, para el valor de Y, con un orden 0, observo que simplemente Y vale la concentración a sub 0. Entonces, para este lado voy a copiar todos los valores que tengo, los anteriores, o bueno, todos estos valores. No se está multiplicando por nada, así que directamente a esa ecuación le aplico una regresión lineal. Me sale 0.976. Lo mismo hago con el orden 1. Mi valor de Y es el neperiano de la concentración de A. Entonces, aplico esa fórmula a esta columna y hallo los valores de Y. Y estos son mis valores de X y aplico la correlación. Como pueden observar, es 0.996. Lo mismo, para verificar, aumento el orden. Este es mi valor de Y, 1 sobre la concentración de A. Aplico esa fórmula aquí. Entonces, este es mi valor de X. Y aplico la regresión. Como pueden observar, ya ha bajado, 0.98. Entonces, mi correlación o la mejor regresión para este ejercicio es con un orden 1. Ya, como pueden observar, esta tablita les va a ayudar bastante si es que trabajan con líquidos, y esta es la ecuación, porque al final siempre van a llegar a reemplazar el orden y hallar esta ecuación. Reemplazar el orden y hallar la misma ecuación. Reemplazar el orden y hallar la ecuación. Ahora, lo que cambia en varios ejercicios es la cantidad de datos que les dan. Y en otros, cuántos reactivos les dejan o cuántos productos tienen en su ecuación. Ya. Ese es el ejercicio número 5 de la guía. Dice, se estudia la descomposición térmica del óxido nitroso en fase gaseosa a 1030 Kelvin en un recipiente de volumen constante y con diversas presiones iniciales. Los datos de tiempo de vida media que se obtienen son. Y ahora, como pueden observar, nos da una tablita en función de la presión a sub 0 y en función del tiempo de vida media. Nos pide determinar la ecuación de velocidad que concuerde con estos datos. Ya.
Ahora, aquí nos explica de una ecuación de descomposición térmica. Así que yo simplemente voy a aplicar esta, que va a pasar a ser nitrógeno y oxígeno. Y la ecuación estequiométrica final va a ser A productos B y C. Como pueden observar, si es una descomposición térmica directamente de un compuesto, simplemente vamos a tener un reactivo. Y en todos los ejercicios, la parte más importante es, en los ejercicios irreversibles, es el reactivo. Mi ecuación va a ser menos la velocidad de reacción del reactivo igual a la constante por la presión o los reactivos a la N o la presión de A a la N. Entonces, ahora, como pueden observar, aquí lo más diferente que nos han dado es esas variables, presión de sub cero y tiempo de vida medio. Lo que corresponde es hallar una relación para que yo pueda usar esta tabla. Yo tengo que cambiar, sí, cambiar el tiempo a tiempo de vida media y tratar de hallar, en vez de presiones de A, presión de A sub cero como variable. ¿Y eso cómo se hace? Ya, vamos a aplicar lo que conocemos. Hasta aquí hemos hallado la ecuación cinética, como en todos los ejercicios. Voy a reemplazar este valor por la condición a volumen constante. Ya, hasta aquí está nuestro ejercicio y a partir de aquí lo vamos a trabajar. En esta parte y en su primer parcial todo va a ser método integral, así que ya puedo empezar a reemplazar el orden, reemplazando a un orden 0. Reemplazo el orden 0 y me queda esto 1. Voy a integrar y me va a terminar dando esta ecuación como en los anteriores ejercicios. Presión de A menos la presión de sub 0 igual a menos K por el tiempo. Cuando yo tengo tiempo de vida media, para relacionarlo yo tengo que usar sus condiciones. En un tiempo de vida media, la presión es igual a la presión de A sub 0. Si fuera concentración, sería la concentración final es igual a la concentración de A sub 0 medios. Y si fuera conversión, directamente la conversión de A es igual a 0,5. ¿Sí? Estas son las condiciones a tiempo de vida media. 0,5. Entonces, ya tengo mi ecuación. Aquí voy a aplicarle las condiciones de tiempo de vida media. Voy a reemplazar tiempo de vida media en T y donde haya presión final, voy a reemplazar presión de A sub 0. Como pueden observar, aquí hay mismos términos, se van a sumar o restar. Y ya voy a tener una ecuación que va a estar en función de la presión de sub 0 y el tiempo de vida media. Para un orden 0, la ecuación es presión de sub 0 igual a 2 veces la constante por el tiempo de vida media. De la misma forma, a esta ecuación yo recién le voy a aplicar la regresión lineal. Y este va a ser el valor de Y y este va a ser el valor de X. ¿Sí? Hemos hecho un paso más de lo que hemos venido haciendo. Porque en este caso nuestros datos están en función del tiempo de vida media. Y lo que corresponde a nosotros es, tenemos que hallar una forma de relacionar estos valores. Entonces hacemos lo mismo. Una vez aplicada la regresión, encontramos su valor, su coeficiente de regresión, y es 0,94. Es un buen valor, hay que ver si puede mejorar. Aumentamos el orden 1, reemplazamos en la ecuación, en la primera que hemos armado, integramos, linealizamos, hasta aquí hemos integrado esta ecuación lineal, reemplazamos las condiciones de tiempo de vida media, que es tiempo de vida media, la presión de sub 0 es presión de sub 0 medios, y en este caso solamente la variable de presión. Reemplazamos, como pueden observar, aquí se va a simplificar. Bueno, esta ecuación ya no nos sirve porque ya no tenemos en función de la presión de A. Así que saltamos a un segundo orden. Lo que podemos decir es que esta ecuación no representa al ejercicio, así que directamente saltamos al orden 2. Con un orden 2 reemplazamos, integramos, hallamos la ecuación
integrada, reemplazamos las condiciones a volumen, perdón, a tiempo de vida media. La presión final es la presión de A sub 0 medias. Reemplazando la ecuación, me sale en la ecuación, como pueden observar, mismos términos, se puede simplificar. Mi ecuación final es esta. 1 sobre la presión A sub 0 igual a K por el tiempo. Todo ese término es mi valor de Y y todo este mi valor de X. La regresión lineal que hallo es 0.991 y esta es mejor que la anterior, así que tengo que verificar con un orden más. Chicos, creo que se va a cortar. Sí, se va a cortar. Voy a cortarlo ahora y les voy a mandar un link.